Bueno, vamos a continuar con estas pequeñas vacaciones que tuvieron. Ustedes sí, tal vez, o tal vez no. Tal vez tuvimos más trabajo. Pero vamos a continuar hoy con la parte de física, la continuación de la hidrostática. Estuvimos dando ya la primera parte de la hidrostática, que era la parte de densidad, de la presión, ¿sí? Estuvimos hablando sobre la presión hidrostática. ¿Se acuerdan del submarino? Que cuando a mayor profundidad, mayor es la presión hidrostática que se genera, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos demostrado eso porque también hablamos sobre el principio de Pascal. ¿Sí? El principio de Pascal, que normalmente hace referencia a los tubos en U, o también como se lo llama vasos comunicantes, ¿verdad? Por la forma en cómo está estructurado. Ahora, normalmente esas estructuras tienen los caños o cosas así, ¿verdad? Mangueras, y pues nos dimos cuenta que puede haber una relación, ya sea con la fuerza con la que entra, con la que sale, ¿verdad? Y con su superficie dada, con su altura, ¿verdad? Había una formulita dada de eso, ¿verdad? Que por ejemplo, voy a hacer acá, normalmente un tubo que es el cubo, entra, ¿verdad? Si se le aplica presión a este tubo, ¿verdad? O sea, vos le aplicas fuerza a una superficie dada, ¿verdad? Una superficie, normalmente esa superficie es una superficie circular, ¿verdad? O sea que las mangueras o los cilindros, ¿verdad? Tienen superficie, tienen área circular, ¿verdad? ¿Sí? En su base. Entonces, cuando se le aplica fuerza sobre esta superficie, ¿qué es lo que genera ya sea en ese líquido? Genera presión, ¿verdad? Y la presión se distribuye por todo el líquido hasta salir otra vez afuera, ¿verdad? Donde acá, en esta superficie 2, se le aplica una fuerza 2, entonces sale con otra presión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Entonces nosotros habíamos descrito que la presión de entrada era igual a la presión de salida, ¿verdad? Porque cuando si vos, por ejemplo, una manguera soplas y dentro de esa manguera hay un líquido, va a salir por el otro extremo, ¿verdad? Porque vos le aplicas una fuerza en esa superficie de abajo, ¿verdad? Eso era lo que habíamos dado en toda esa parte de Pascal. Habíamos dicho, por ejemplo, de que fuerza 1 sobre fuerza 2 era igual a la superficie 2 sobre superficie 1, algo así era. Si ustedes tienen su apunte van a ver que así eran las fórmulas dadas. También hacíamos referencia a la altura, ¿verdad? Esto era igual a la altura 1 sobre altura 2 o algo así, ¿verdad? O X sobre Y o Y sobre X, lo que teníamos nosotros, ¿verdad? Porque también influye el hecho de que cambie su altura. Si esto, por ejemplo, al principio estaba así quietito el agua acá, cuando vos le aplicas presión, ¿qué va a pasar con el agua? También va a subir, ¿verdad? Va a cambiar su altura, va a haber una variación de altura, ¿verdad? Entonces, también influye la altura, ¿sí? De ese líquido con la que está. Entonces, podemos relacionar también, ya sea la fuerza o la superficie, con altura también, ¿verdad? Porque cambian también las alturas. Entonces, todo esto era la parte del principio de Pascal, ¿verdad? ¿Sí? Que habíamos dado ya en las clases anteriores. Ahora vamos a hablar sobre el último principio, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, vamos a remontarnos en la antigüedad, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen el caso de este señor Arquímedes, ¿verdad? Pero cuenta, ¿verdad?, la historia de que Arquímedes era un filósofo, ¿verdad? ¿Sí? Así como Anaxágoras, así como Protágoras, como Pitágoras, eran filósofos. En este caso, este también era un filósofo que entendía de ciertas cosas, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad?, que la filosofía, ¿verdad?, es la ciencia central, ¿verdad? A partir de ahí surgió la matemática y las demás ciencias, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era la cuestión con Arquímedes? Arquímedes era un filósofo, era alguien sabiondo, sabía muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo el rey, un rey que estaba gobernando de donde estaban ellos, se le había perdido su corona.
usurpado, se le había robado. Entonces, ¿cuál era la cuestión con Arquímedes? Bueno, le dijeron al rey, ¿verdad? ¿Qué pasó? A él se le robó y se le puso una nueva corona, ¿sí? Que posiblemente era falsa, ¿verdad? O sea, le intercambiaron, ahí llegó el agua, le intercambiaron la corona, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que en ese intercambio el rey, ¿verdad?, pilló de que hay algo raro acá, ¿verdad? No es el mismo, no es la misma corona, ¿verdad? Entonces, él sugirió a la mayoría de sus... ¿Qué tal? Sí. Voy a ver. Y aparecí nuevamente así, ¿verdad? Estamos hablando sobre Arquímedes, ¿verdad? La historia antigua que él tuvo que pasar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? El rey le llamó, o bueno, a través de sus sirvientes, le pidió una sugerencia a sus sirvientes, ¿verdad? ¿Quién era una persona que podía ver si de verdad era o no era falsa la corona que le dieron al rey, ¿verdad? Entonces, sus sirvientes le recomendaron a Arquímedes, ¿verdad? Es un filósofo, él entiende muchas cosas, ¿verdad? Entonces, llamaron a él. Entonces el rey se reunió con Arquímedes y le dijo, bueno, quiero que me investigues esta corona, quiero que me investigues, que veas si de verdad es o no es falso o no es falso, si de verdad me robaron o no, o es una sospecha mía. Pero para mí que es falso esta corona que me dio. Entonces él llegó a su casa, y él no sabía qué hacer. Obviamente hay ciertas cosas que tal vez vas a poder pillar, y al menos en la antigüedad. ¿Con qué material? No había tecnología para poder ver. Hoy en día sí, poder ver por ejemplo, a través de un imán si es un metal o no, qué tipo de metal es, o cosas así, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad no había esa tecnología. Entonces, estuvo Arquímedes viendo qué es lo que puedo hacer. Y no se le ocurrió una idea más, vamos a decirle, más genial, más purete, para no estar hablando mal, que meter la corona en el agua. ¿Sí? Meter la corona dentro del agua, dentro del líquido. Entonces, ¿qué es lo que él, para qué? ¿Por qué? ¿Por qué metió la corona dentro del agua? Porque a través de la densidad, uno puede ver que si por ejemplo un objeto es menos denso, ¿qué pasa con ese objeto? ¿Va a flotar o no va a flotar? Va a flotar, ¿verdad? ¿Por qué va a flotar ese objeto? Porque tiene menos masa, ¿verdad? No es, en cierto, hablando mal, no es pesado, ¿verdad? ¿Sí? Tiene menor masa, entonces va a flotar por esa razón. ¿Qué más también? ¿Qué más yo puedo decir? ¿Qué hizo también Arquímedes a través de ese experimento? Él lo que hizo fue meter dentro del agua. ¿Y qué se dio cuenta Arquímedes? Se dio cuenta de que cuando él metía ese objeto dentro del agua, que cambiaba también. De lo que, hablando de líquidos, porque estamos hablando de líquidos, ¿qué cambiaba del líquido? Como que subiendo. La altura. ¿Sí? La altura. Entonces, a él le llamó la atención justamente que metiendo él la corona, metiendo dentro del agua, se dio cuenta que subía la altura, ¿verdad? Subía la altura. Entonces, y él decía, ¿por qué sube la altura? ¿Por qué es que sube? ¿Verdad? ¿Qué es lo que representa esa porción de eso que subió? ¿Qué representa? Se preguntaba eso. Entonces, después de varios días, se dio cuenta que eso que se subía era el volumen de ese cuerpo. O sea, era el volumen de la corona que en realidad hacía que subía
bien, o sea, esa porción que sube, esa altura que sube, es rho, representa todo el volumen de ese cuerpo. Ahí se dio cuenta, bueno, si yo tengo 1 litro de agua en un recipiente y yo meto dentro de ahí ese cuerpo, y ese cuerpo sube a una cierta altura, entonces yo digo, bueno, esa porción de altura, eso representa el volumen, ¿verdad? Entonces ahí él sacó la conclusión y dijo, bueno, ya tengo ya el volumen de esta corona. Ya tengo el volumen. Y voy a comparar con lo que era anteriormente el volumen de ese cuerpo, de esa corona, como era antes. Entonces ahí voy a pillar si de verdad es o no es falso con la corona en este caso. Y ahí se dio cuenta de que pero no era falso. Yo te creo. ¿Cómo tenía la corona? Si es o no es falso, o si fue o no fue falso en este caso. Una acción acabada. ¿Fue o no fue falso la corona? ¿Te creo? Yo creo que ¿Fue falso? No, no fue. ¿Qué dices? ¿No? Vamos a ver. Ok, tarea. Vamos a buscar si quieren ahora mismo. Busquen. Y van a ver si fue o no fue falso. ¿Cómo puedo buscar que es falso o no? ¿Ah? ¿Fue falso o no fue falso la corona que investigó Arquímedes? Mientras yo voy copiando acá algunas cosas. ¿Era o no era? Era falso. Ok. Era falso. Entonces, a través de este principio de Arquímedes, a través justamente del flotamiento, y a través de ese volumen dado, Arquímedes empezó a investigar más, empezó a analizar más todo esto y sacó lo que vendría a ser el principio de Arquímedes, que son básicamente 3 casos, ¿sí? 3 casos que él analizó, ¿sí? Analizó primero qué pasa si un cuerpo se hunde completamente. En realidad vos vas a fijarte en los libros te explican muy rápidamente estos 3 casos, pero es bueno ir analizando paso por paso esto para poder entender, ¿verdad? Vos revisas por ejemplo el Bongiorno o cualquier otro libro y te va a explicar los 3 casos, pero muy rápidamente y sin profundizar tanto, ¿verdad? Entonces en el primer caso, el cuerpo se hunde. El cuerpo se hunde. Ahora vamos a analizar cuando un objeto, lo que sea, un material, se pone dentro de un recipiente con, vamos a decirle agua o cualquier otro líquido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Se va a hundir, ¿verdad? Sí, se va a hundir, se va a ir en el fondo. ¿Y por qué se hunde? Primera cosa, primera característica que debemos sacar de por qué es que un cuerpo se hunde. Hablando hidrostáticamente, ¿por qué un cuerpo se hunde? Porque ya sabemos ya de ciertas magnitudes que estuvimos analizando antes de esta clase. ¿Por qué un cuerpo se hunde? ¿Por su? ¿Qué pasa con la densidad de ese cuerpo? ¿Es más grande que el del agua? ¿Ah? ¿Es más grande que el del agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es más chica que el del agua? En este caso el líquido, no precisamente agua. Cualquier líquido, pues. ¿Por qué un cuerpo se hunde? Más pesado. No hablemos de ese término pesado. Tiene mayor masa, ¿verdad? ¿Sí? Con respecto a ese líquido. Entonces, si tiene mayor masa, tiene mayor densidad. ¿Está? Entonces, la densidad del cuerpo, voy a ponerla así, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. ¿Está? Sí, donde acá voy a poner qué significa mu C y mu L.
mu C es densidad del cuerpo. Densidad del cuerpo. Y mu L es densidad del líquido. ¿Está? Densidad del cuerpo y densidad del líquido. ¿Ok? Entonces, primero eso podemos ver si un cuerpo se hunde. Que la densidad de un cuerpo es más grande que la densidad del líquido. Entonces, vos me dijiste, ¿es más? ¿Qué me dijiste? Es más pesado. Vamos a hablar ahora de fuerzas. Si hablamos de fuerza, ¿qué fuerza está actuando en ese cuerpo? El peso, ¿verdad? ¿Por qué cae? ¿Verdad? Entonces, la fuerza que está actuando es el peso del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el peso del cuerpo? Vamos a decir, profe, ¿qué otra fuerza va a haber acá? La normal, profe, va a haber. No, porque se está cayendo, no hay normal. Hay una fuerza que es contraria a ese movimiento, pero dentro del agua. ¿Cómo se llama esa fuerza? A esa fuerza que era contraria al movimiento. ¿Ah? Rozamiento. Ok, el agua tiene rozamiento, bueno, en cierto modo sí, pero no se le llama fuerza de rozamiento. ¿Cómo se le llama? En hidrostática, la fuerza de rozamiento se le llama empuje. Ojo con ese dato. ¿Sí? Entonces, el peso del cuerpo es más grande que el empuje, y el empuje está apuntando hacia arriba por el hecho de que es contraria al movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el peso es más grande que el empuje, ¿sí? Que es la E. E es el empuje. Voy a poner entre paréntesis fuerza con que los líquidos, ¿cómo decirlo? O no, fuerza contraria al movimiento de los cuerpos en los líquidos. ¿Está? Fuerza contraria al movimiento de los cuerpos en los líquidos. ¿Sí? Ese es el empuje. Entonces el empuje es más chico que el peso, por eso es que se hunde. Pues, a ver, peso, hablando dinámicamente, ¿a qué era igual el peso? La masa por la gravedad. ¿Sí? El peso es masa por la gravedad. Masa obviamente del cuerpo, ¿verdad? Pongo siempre MC por haciendo referencia al cuerpo, ¿sí? ¿Está? Todo que tenga C significa que es del cuerpo. ¿Está? Voy a ponerlo incluso a este cuerpo C, ¿verdad? Porque es el cuerpo. Entonces, peso es masa por gravedad. Yo puedo transformar el peso en función a lo que es densidad. O sea, puedo poner el peso, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta la densidad. Porque eso es lo que yo sé recién. Yo no sé más nada acá, yo solamente sé que la densidad del cuerpo es más grande que el del líquido y que el peso del cuerpo es más grande que el empuje, ¿verdad? Yo no tengo acá, no tengo altura, no tengo nada todavía de eso. Pero puedo poner eso ahí, puedo ir desglosando acá. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? La masa puedo poner en función a densidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo sé que densidad, ¿a qué era igual la densidad? A ver, un repaso para ustedes también y para vos también. ¿Ah? Masa sobre volumen. ¿Sí? La densidad es la masa de un cuerpo sobre el volumen de ese líquido dado, ¿verdad? ¿Está? Entonces, yo si quiero despejar la masa, ¿qué está haciendo el volumen acá? Está dividiendo, paso a multiplicar, va a ser densidad por volumen, esa es la masa. Entonces, esto que está acá puedo agarrar y puedo reemplazar ahí, ¿verdad? Yo puedo poner peso del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. ¿Verdad? Entonces ahí estoy teniendo ya una fórmula ya ahí
desglosada en función a densidad. ¿Sí? Entonces ahí, densidad por volumen por la gravedad es el peso del cuerpo. ¿Sí? Ahora me preguntan, profe, ¿y el empuje? El empuje es una fuerza que es contraria al peso, en este caso, ¿verdad? Contraria al movimiento con el que está cayendo un cuerpo. Y si está cayendo un cuerpo porque solamente está ayudando el peso o su peso no es que voy a agarrar y aplicar una fuerza, está cayendo. Entonces, si el empuje se refiere al líquido, es la fuerza contraria que ejerce el líquido hacia el cuerpo, va a ser densidad del líquido por volumen del líquido por la densidad del líquido por volumen del líquido por la gravedad. Me están siguiendo hasta ahí. Y mira que acá todavía no hice nada. Estoy sacando algunas que otras fórmulas y no voy a llegar a una fórmula general acá. La idea de todo esto, la idea a lo que yo quiero llegar, o a lo que llegó Arquímedes, es a una fórmula de aceleración. Aceleración, ¿qué tiene que ver aceleración acá? Sí, es lo que puedo ver también a partir de estos experimentos que él hizo. Pudo ver la aceleración con la que caía dentro del agua hasta llegar al fondo de ese líquido. La densidad con la que cae ese cuerpo en el fondo del líquido. Entonces, vamos a ver. Me decís, profe, ¿el peso en que se mide en el sistema internacional? ¿Ah? ¿El peso qué es? Es una fuerza, ¿verdad? ¿Y la fuerza en que se mide? Newton. En Newton. ¿Sí? Y si vos decís que el empuje es una fuerza también, ¿en qué se va a medir? En Newton también, ¿verdad? Esto en el sistema internacional. ¿Sí? Ambos. Que son fuerzas. ¿Sí? ¿Verdad que las fuerzas se medían en Newton en el sistema internacional? Bueno, y hablando de fuerzas y demás, lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente analizarlo dinámicamente. Y te pregunto, ¿por qué, profe, voy a analizar dinámicamente esto? Porque yo quiero aceleración. La idea de esto es hallar la aceleración. ¿Y cómo yo hallaba la aceleración? Bueno, por cinemática o por dinámica. Pero en este caso me conviene dinámica porque lo que yo tengo acá es fuerzas. ¿Sí? Yo tengo fuerzas. Entonces, fuerza resultante, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, de lo que vimos en dinámica. Fuerza resultante, en este caso en el eje Y. ¿Qué fuerza está actuando en el eje Y? ¿Ya? El peso. Después, ¿qué más? El empuje, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia arriba. ¿Es contraria al movimiento? Sí, entonces ¿qué signo va a tener? Entonces el peso del cuerpo menos el empuje, eso es tu fuerza resultante, ¿verdad? ¿Está? ¿Se entiende, pa? Eso es lo que hacíamos, esta análisis hacíamos siempre dinámica. Ok, fuerza resultante, ¿a qué era igual? La masa por la aceleración. En este caso te preguntas, ¿masa de quién va a ser? ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando? ¿El cuerpo o el agua? El cuerpo. Entonces, masa del cuerpo. Nosotros en dinámica lo que hacíamos referencia era a este objeto, al cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Si se caía, si el objeto se caía o no, están inclinados, o cosas como esas, el cuerpo es lo que analizamos. Peso del cuerpo, tenemos acá su fórmula. Mu del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad, menos el empuje que es mu del líquido por volumen del líquido por gravedad. ¿Sí? Aquí ya estamos sacando, ya hay algo ya. Yo quiero la aceleración, dijimos, ¿verdad? Sí, entonces este está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿verdad? Pero, este volumen del cuerpo por gravedad o volumen
volumen del líquido por acá. Voy a ver algo yo puedo hacer acá. Primero, acá fíjense, entre este y este, que hay un factor común. Gravedad. Yo veo que las gravedades son las gravedades. Existen varias gravedades. Una sola gravedad. Bueno, la gravedad, a menos acá la tierra. La gravedad es una sola, ¿verdad? Y acá en los dos hay gravedad. Porque saco un factor común gravedad. Pero antes de hacer ese factoreo, ahí, voy a ver algo. ¿Qué fue lo que, a ver, les pregunto nuevamente, ¿qué fue lo que Arquímedes descubrió al meter la corona dentro de ese líquido, dentro del agua? Se dice que esa agua donde estaba, en realidad su bañera. O sea que, no sé cómo se le llama, ¿tina se le llama eso? Tina. ¿Ah? Tina, su bañera. Ahí metió la corona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que él se dio cuenta? Que el volumen del cuerpo era igual al volumen del líquido que subió, ¿verdad? ¿Sí o no? El volumen de ese cuerpo, de esa corona, era igual al volumen del líquido, ¿sí? Del líquido o volumen del cuerpo sumergido, puedes llamarle también, ¿sí? Volumen del cuerpo sumergido o volumen del líquido directamente, ¿ok? Entonces, que la conclusión de todo esto, que el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido, ¿sí? O puedo llamarle el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido. Nosotros lo que estamos analizando no es toda el agua, estamos analizando solamente que si este cuerpo tenía una cierta altura, esto va obviamente, si tu cuerpo es más chiquitito, esto depende obviamente de su masa, de cuánto aumenta. Vamos a suponer que esto es su aumento en volumen. Esto es lo que nosotros analizamos, este es el volumen de ese líquido, no es esto que está acá. Sí, porque este volumen va a ser mucho, grande. Imagínate si quieren analizar el volumen en el mar, no sabemos cuánto es el volumen, ¿verdad? Bueno, capaz que sí, ¿verdad? Los geógrafos o lo que sea pueden pillar eso, pero nosotros no. Entonces, el volumen del líquido que vamos a estar analizando es ese desalojado, ese aumentado. Eso es lo que nosotros analizamos. ¿Está? Por eso decimos que el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, si esos son iguales, en vez de ponerle L, yo puedo poner directamente DC, ¿verdad? Que es el volumen del cuerpo. Y ahí que tengo factor común, los volúmenes, ¿verdad? Y la gravedad, ¿verdad? La gravedad, ambos, los volúmenes. Entonces, masa del cuerpo por aceleración es igual a, saco factor común, volumen del cuerpo por gravedad. ¿Qué es como no común? Masa. Densidad del cuerpo menos densidad del líquido, ¿verdad? Sí, densidad del cuerpo menos la densidad del líquido. Ok. La masa, si voy a dejar en función de lo que es volumen y densidad. La masa que es igual densidad por volumen, ¿verdad? Entonces densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por aceleración es igual a volumen del cuerpo por gravedad por densidad del cuerpo menos densidad del líquido, ¿verdad? ¿Qué se puede ir ya ahí? La densidad del cuerpo. Bueno, vamos a despejar la A. Al despejar la aceleración voy a tener volumen del cuerpo por gravedad por densidad del cuerpo menos densidad del líquido sobre, y esto está también multiplicando, van a pasar a dividir densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, ¿verdad? Sí, me estamos restando, estamos multiplicando, pasaron a dividir. Se van a ir volumen, volumen.
Entonces la aceleración queda como gravedad por densidad del cuerpo menos densidad del líquido sobre la densidad del cuerpito. Entonces esa es la aceleración con la que baja todo objeto que se hunde en un líquido. Ya está. ¿De qué depende? Si se dan cuenta, primero depende de la gravedad, que puede depender de las densidades que tengan cada uno. Y eso es fácil de pillar. Si te das cuenta de todo esto que hicimos, al final lo que nosotros solamente necesitamos es las densidades ya sea del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Eso es en el CGS. En el sistema internacional es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenés ya los del agua, que normalmente siempre ese líquido va a ser agua. Normalmente. Solamente es el del cuerpo que se supone que el ejercicio debe dar. A no ser que eso es lo que te pida el ejercicio y te esté dando ya, por ejemplo, la aceleración. Ahí vas a tener que despejar y ¿está? Entonces, pueden copiar, pues puedo pausar mientras esto y copien esto